Sí, sí, se puede ver. Está a pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, cuando me digan, empezamos. De mi parte, yo ya estaría lista, ya tenemos la Sí, doctora, si presentación. quiere comience porque luego Se pueden ve. ver la clase después, los que se perdieron la primera parte lo pueden ver incluso después de que termine la clase. Perfecto. Bueno, muy bien. Nuevamente, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por escuchar la presentación. Y vamos a retomar. En la reunión anterior hicimos el análisis vinculado a las infracciones aduaneras. Las cuestiones en el código se regulan y en la legislación que complementa el código aduanero se establece como obligatorias para el cumplimiento ya sea de los regímenes generales como de los regímenes especiales. Todo eso conformando esa legislación aduanera que es muy compleja, es muy técnica y requieren conocimientos que hacen a la idoneidad de quien realiza las gestiones para importar y exportar mercaderías, de tal manera que además de aplicar esa legislación aduanera, como cuestiones muy importantes y pilares, los temas vinculados a los acuerdos internacionales, entre los cuales, como muy importantes en estas cuestiones, que deben ser, digamos, cumplidos para evitar cometer declaraciones inexactas, como punto, digamos, importante o muy importante, que es el sistema armonizado de designación y codificación de las mercaderías, que es el punto de partida para evitar errores, el punto de partida para la prevención de esos errores, ya que la posición arancelaria de las mercaderías impacta en el tratamiento arancelario y aduanero de las mercaderías, de modo tal que no solamente es importante pagar correctamente el arancel, tanto de impo como de exportación, sino también las cuestiones vinculadas a las restricciones a la importación o exportación de las mercaderías en cuanto se exigen ciertos requerimientos, como por ejemplo certificaciones que se deben adjuntar según la posición arancelaria. Bueno, y también en la reunión anterior habíamos comentado que la gestión de importar y exportar mercaderías, previo a ello, requiere una serie de actos, de actividades y de gestiones que realiza el importador o exportador en cuanto a la gestión de venta o la gestión de compra, todo lo que implica la investigación de mercados, buscar dentro de todas las posibilidades quien en caso de importación ofrece los productos en la mejor calidad al menor precio y en un contexto de una logística que sea óptima, que implique que el negocio sea viable. Todo eso que lo mencionábamos y que lo detallábamos y que ustedes lo tienen disponible en la presentación, son cuestiones fundamentales a tener en cuenta eh, al momento en que suceden situaciones que dan lugar a irregularidades, no cumplimiento de ciertos requerimientos, obligaciones que imponen los regímenes y que dan lugar a las infracciones aduaneras. Y dentro del contexto y dentro de todas las que están tipificadas como infracciones aduaneras en el Código Aduanero, mencionábamos como la más común, la que todos los operadores en el día a día tienen que estar bien entrenados en todo lo que hace a las cuestiones vinculadas a los aspectos comerciales, cómo emitir la documentación, los aspectos vinculados a la operatoria aduanera, cuáles son los plazos, los documentos, las certificaciones que se deben presentar, cómo debe valorar y clasificar la mercadería y además el impacto en cuestiones vinculadas a los tributos nacionales, todo lo que implica en operatoria de IMPO el pago de tributos de impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, según corresponda. Y por otra parte, la otra cuestión también mencionada, el impacto que tienen las operatorias de comercio exterior en el control cambiario, en donde tenemos la aplicación de una norma específica que es la ley penal cambiaria, que hace el régimen cambiario que se completa con las comunicaciones del Banco Central de la República Argentina que deben ser cumplidas. En
entonces, en ese análisis de cuestiones conexas a la operatoria aduanera, es que resulta de suma importancia para los operadores tener claridad en estas cuestiones, y no solamente para los operadores, sino también para aquellos que están en situación de hacer un análisis para determinar la responsabilidad o no de ese importador, exportador, despachante de aduana, agente de transporte aduanero, que haya o que se considere que cometió una infracción aduanera. Quienes realizan ese análisis, ya sea que estén, digamos, dentro del el organismo que controla, que es la aduana, actualmente ARCA, DGA, que es quien tiene a su cargo la competencia del control del tráfico internacional de las mercaderías, que comentábamos con este repaso que estamos haciendo, que este control sobre el tráfico internacional de las mercaderías es el bien jurídico protegido por toda la legislación aduanera y que es el principal. Y que doctrinariamente entonces se ha distinguido para diferenciar un criterio doctrinario que pone hincapié en la diferenciación dentro de los ilícitos aduaneros que regula, que tipifica el código aduanero, y dentro de esos ilícitos la división entre los más graves, los delitos, y los menos graves, leves, en afectación al control, que son las infracciones aduaneras. Entonces, una primera manera de entender la diferenciación es tener en cuenta si ha habido una mayor o menor grado de afectación del bien jurídico protegido, que es el del control del tráfico internacional de las mercaderías. Entonces dábamos los ejemplos, sin meternos en la materia de delitos, que lo tienen como un módulo aparte, que en materia de delitos, quien mediante ardid engaño impide o dificulta el debido control sobre el ingreso o salida de las mercaderías, allí tenemos un elemento subjetivo, el dolo, que quien realiza esa conducta deliberadamente lo hace para transgredir la norma y de esa manera tener un beneficio. En ese caso, entonces, lo que demuestra que el hecho encuadra dentro del delito es su conducta. Y esa conducta, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que dimos del turista que tiene los relojes escondidos en un doble fondo, allí no cabe duda que él realizó esa conducta y su hecho va a encuadrar dentro del delito. Mientras que quien tiene la misma cantidad de mercaderías que no está dentro del concepto de lo permitido como equipaje, va a incurrir en una infracción al régimen de equipaje. Dos temas, digamos, muy determinantes, por cuanto en los delitos cabe la pena privativa de la libertad más sus accesorias, mientras que en las infracciones aduaneras solo caben las penas pecuniarias y algunas accesorias como la clausura o la eliminación en los registros y el comiso de la mercadería. Entonces, nosotros empezamos ya en la reunión anterior a describir la conducta típica de una de las infracciones aduaneras, que es la que comentamos que le vamos a dar mayor hincapié, por esto que repetimos que es la que más se da en la práctica y la que resulta de mayor utilidad entenderla con mayor grado de detalle. Y allí brevemente comentamos y repasamos la diferencia, digamos, de lo que hace el concepto y de entender que por un lado tenemos una destinación aduanera, que puede ser una importación temporaria o una exportación temporaria, es el régimen que ese importador o exportador decide a través de su declaración de voluntad dar a esa mercadería. Mientras que toda la información que está dentro de esa destinación aduanera, eso conforma una declaración de información y tiene las características y las consecuencias que implica una declaración comprometida. Y esa declaración de información entonces se refiere a todas las cuestiones vinculadas a la posición arancelaria de la mercadería y todas las ventanas que abre el sistema informático Malvina para las elecciones que debe hacer el operador directamente o a través de su despachante de aduana, en donde va a describir cuestiones que están vinculadas con
las circunstancias de la operación y a través de un sistema de codificación, en donde el primer código es la posición arancelaria, a través de, en el SIM, 11 dígitos y un dígito control, y todo lo que deriva de haber elegido esa posición arancelaria, en donde decíamos que tiene vinculación directa con el tratamiento arancelario y aduanero. Y tiene vinculación también con cuestiones de valoración, porque va a tener que elegir sufijos de valor y estadística, y tiene que dar otra información, como por ejemplo información adicional de la mercadería, si tiene marca, modelo, si son zapatillas, si son marca Adidas, si son marca Nike, y ventajas, que también es otro código en donde elegirá el que corresponde, si es una importación, por ejemplo, según que la mercadería, el tratamiento tributario será distinto, según que la mercadería sea destinada a su comercialización en el mercado interno o como un bien de capital o un bien de uso, en cuyo caso la liquidación es distinta. En un caso habrá liquidación de las percepciones de IVA y en el otro caso no. Entonces va a tener consecuencias tributarias en estas elecciones que comprometen la responsabilidad del que declara. Entonces, quien declara todos estos datos que son fundamentales para la aduana, que sean veraces y exactos, porque cuando se está declarando, se está haciendo una declaración escrita y previa, en un contexto en donde se aplica el principio del despacho en confianza. Y este principio del despacho en confianza significa que esa declaración de información se entiende que es verdadera, es exacta, y en función de esa, digamos, entendimiento y de esa confianza por parte de la aduana, el sistema practica la liquidación de acuerdo a esos datos. Se declaran 100 unidades, se declaran que la mercadería es mercadería nueva o se declara que la mercadería es usada, se declara que es de marca o se declara que no tiene ninguna marca, se declara que tiene determinadas, digamos, dentro de lo que es sufijos de valor, determinadas elecciones que son determinantes, que son, digamos, que van a tener una consecuencia directa en este control que va a hacer la aduana sobre la valoración de esa mercadería. No es lo mismo declarar según sufijos de valor que la mercadería es de marca o que la mercadería no es de ninguna marca conocida. Eso influye directamente en el valor. Y así con todas las opciones y ventajas que da el sistema. Y otro de los principios que acompañan el despacho en confianza es que la aduana tiene confianza y además el sistema, por el código aduanero, establece las normas que hacen a la inalterabilidad. Por lo tanto, una vez que se declara la cantidad, el estado, la posición arancelaria, eso ya no va a poder ser modificado. Una vez que el permiso de embarque o el despacho de importación se encuentra en estado oficializado. Y también dentro de este contexto de principios que se aplican, hay una cierta ventaja que implica la posibilidad de que dentro de los sistemas de selectividad inteligentes o por azar, le pueda corresponder un canal verde, en cuyo caso no va a estar la mercadería sujeta al control. Así, no como sucede en el caso de canal naranja o rojo, en donde habrá control documental o verificación física de la mercadería. Esto que el sistema de selectividad está predeterminado para que la mayor cantidad de destinaciones les corresponda canal verde. Es una ventaja. Y por otro lado, también implica que en caso de que se controle porque correspondió rojo o naranja y haya incongruencias, inconsistencias, entonces el código prevé un sistema que en caso de inexactitud, en principio, encuadraría como no cumpliste, la consecuencia es la sanción. Y los casos también a tener en cuenta en donde se prevé la no punibilidad, la no aplicación de la pena cuando se dan ciertos supuestos que están expresamente previstos
en 3 incisos del artículo 959, que después lo vamos a comentar. Y si bien este sistema es muy estricto en cuanto a la responsabilidad, la Corte ya antes de la sanción del Código Aduanero, cuando se trataba de normas dispersas, todas las normas de la legislación aduanera que no estaban organizadas, como sucede actualmente con el Código Aduanero, y desde el año 1981, 1982 que tenemos este código, ya la Corte antes, cuando hizo el análisis de las infracciones aduaneras, analizó esta sanción que corresponde, que es la multa, y cuando se refirió a la multa, estableció que esa multa está, digamos, prevista en el Código Aduanero como un castigo, de manera tal de desalentar este tipo de conductas ilícitas y que quien realiza operatorias de comercio exterior sean personas idóneas, conocedoras, expertas y que hayan, obviamente, estudiado la materia, esta materia tan técnica. Si bien eso es lo que surge del código, la Corte entonces al decir que la multa que se aplica a las infracciones tiene naturaleza penal, entonces eso implica que se aplican los principios del derecho penal y tal es así que el propio Código Aduanero los establece y los enumera a cada uno de ellos que los vimos con mayor detalle en la clase anterior. Y lo que se requiere es no solamente en el análisis del caso por caso, si bien el código tiene un sistema, digamos, que establece, declaraste mal, la pena de multa, y no da posibilidades intermedias, en la práctica se requiere lo que se denomina el atributo de la responsabilidad. No solamente se venció el plazo para reportar, sino que ese operador no se haya encontrado en una situación que le ha sido involuntaria por una cuestión de fuerza mayor y que el buque que llevaba esa mercadería a destino no pudo ingresar y por lo tanto él no pudo embarcar en tiempo y forma. Por lo tanto, se exige que la responsabilidad y esa atribución de responsabilidad le pueda ser atribuida al sujeto para que se le aplique la sanción tanto objetiva como subjetivamente. Objetivamente se venció el plazo, subjetivamente no hizo nada y dejó vencer el plazo. Mientras que si por alguna cuestión ajena o en los supuestos también en donde, que también hay gran cantidad de casos en que el proveedor comete errores, entonces la importancia para el importador de reunir todas esas pruebas mientras están sucediendo y mientras se está tomando conocimiento que tal vez el proveedor mandó mercadería de más y él ya tiene oficializado su despacho. Bueno, en la práctica y en los hechos, todas esas circunstancias deben ser analizadas en el contexto para determinar si existen eximentes de responsabilidad. Pero eso comúnmente sucede no en el ámbito aduanero, sino luego cuando el expediente ya está en el ámbito del o bien tribunal fiscal o ante el juez en lo contencioso administrativo o en la Cámara, o de última en la Corte. Bueno, y por eso también tenemos jurisprudencia en donde se ha establecido, como en la causa Nidera, lo que se denomina diferenciar los ámbitos de responsabilidad. ¿Qué significa? Que el Código Aduanero establece la responsabilidad en cada una de las instancias de la operatoria aduanera, al arribo del medio de transporte, la responsabilidad de lata, a la descarga, luego oficializada la destinación aduanera, la responsabilidad del importador, exportador, en forma solidaria con sus despachantes de aduana. Entonces, en la causa Nidera, en donde es un despacho en donde era mercadería a granel y se había hecho el importador, la modalidad que él podía elegir opcional del directo a plaza, luego resulta que vino menos cantidad de mercadería de la partida que a él le correspondía y allí le atribuyen al importador, porque él declaró la cantidad total, él desconocía que hubo un problema en la carga y entonces le atribuyen la responsabilidad por la cantidad, declaró 20 y arribó 10.
Y esa atribución de la responsabilidad en la causa nidera se determinó que es como una especie de secuencia de entrega de la mercadería. Cuando la mercadería fue entregada, ya incluso cuando ingresa a depósito, en este caso no hubo un directo a plaza, pero cuando se descarga la mercadería, al momento de la descarga, se detecta el faltante y se lo hace responsable al ATA. Y entonces luego, con ese despacho en donde había menor cantidad declarada, también se le hace la responsabilidad al importador. Bueno, el expediente fue largo, llegó a la Corte y finalmente la Corte, en ese interesante fallo, determina que el importador, porque le hicieron 954, inciso C, porque había un giro indebido de divisas, entonces, porque ingresó menor cantidad y pagó por una mayor cantidad. La Corte dijo, el importador, el vendedor, el proveedor, no está obligado a recibir menor cantidad cuando de los hechos y de las pruebas se determinó que hubo un problema posteriori de que él entregó. Y así, en ese fallo, entonces, que es muy interesante y es muy extenso, eh, lo que importa es que se estableció que es necesario en cada caso, de acuerdo a hecho y prueba, determinar los ámbitos de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen en la operatoria aduanera, en las distintas instancias. Y en ese caso ya incluso había sido condenado el ATA. Entonces ya estaba clarísima la responsabilidad de él al momento de la descarga. Y no se lo podía condenar al importador por haber elegido una modalidad operativa de importar bajo directo a plaza cuando estaba dentro de sus posibilidades y era lícito que él lo realizara. Bueno, entonces, dicho esto, ya esto lo comentamos, esto lo vimos entonces en la reunión anterior, la posición arancelaria y todos los datos que conforman la declaración comprometida. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Ya esto lo habíamos comentado, lo declarado difiere con lo comprobado y puede ocasionar cualquiera de los tres incisos: perjuicio fiscal, transgresión a una prohibición o un ingreso o egreso indebido de divisas. Y en el primer caso, se declara una posición arancelaria que tributa de menos, perjuicio fiscal. En el segundo caso, una transgresión. Se presenta, también se declara mal la posición arancelaria y la posición que corresponde impacta en un certificado. Si esa mercadería, el importador puede presentar ese certificado, entonces esa mercadería ya deja de tener la categoría de importación prohibida, como así en un principio se le imputa, para convertirse en una mercadería que está amparada por el certificado que le va a permitir ser importada a plaza y que en todo caso se reencuadra la conducta en el artículo 995 como una formal. Y luego también habíamos visto en lo que hace al ingreso o egreso, y que ya se estableció a través de normativa que se dictó el año pasado en la instrucción 6, que se deja sin efecto y se deroga la instrucción 7 del 2022, en donde claramente no es competencia de la aduana el control cambiario y por lo tanto si el el exportador no ingresa las divisas de su operatoria de exportación, no tiene que explicarle eso a la aduana como si fuera una infracción aduanera, sino que en todo caso será competente para, en función de las normas cambiarias, iniciarle un sumario, un expediente, el Banco Central de la República Argentina. Y así establecido a partir de esta interpretación que correctamente se hace de lo que es el 954, inciso C. Bueno, y que el bien jurídico protegido entonces es la veracidad y exactitud en la declaración aduanera contenida en una destinación aduanera. Bueno, hasta aquí habíamos llegado y vamos a entonces entender cuando tenemos una operatoria aduanera que se puede utilizar para prevenir y no cometer infracciones aduaneras. Y esto es muy importante para quienes tienen que resolver, porque también de eso depende esto que es el análisis de la cuestión de hechos y de pruebas.
cómo fueron los hechos. Pudo haber ignorado contenido y no lo hizo, entonces ahí no tiene, digamos, la posibilidad de argumentar alguna defensa porque no utilizó una herramienta que está prevista en el código aduanero o si se equivocó, analizar si el hecho encuadra o no dentro de los requisitos para poder hacer lo que se denomina la rectificación, que está permitida tanto en IMPO como en EXPO, pero que, como ya dije, se tienen que cumplir requisitos. A veces la aduana dice no corresponde y por lo tanto no corresponde la rectificación. Cuando se rectifica, ¿qué impacto tienen las infracciones aduaneras? No aplica multa si se rectifica en tiempo y forma. Y bueno, es un tema no menor. Si no aplica multa, ¿cómo analizamos? Tal vez la aduana lo analiza de una manera y habrá que determinar si el importador, exportador o el despachante lo analizan y lo interpretan de otra manera. Y de eso depende que la aduana, con un criterio más restrictivo y dentro de sus facultades discrecionales, puede determinar que no ha lugar a la rectificación, por lo tanto, la multa corresponde. Y casos que luego van a tener que ser resueltos y determinar si correspondía o no correspondía. Eh, o la autodenuncia, ¿sí? Y los otros casos que vamos a ver, declaración supeditada y declaración con intervención del servicio aduanero. Aquí entonces tenemos ordenadas estas herramientas que son las que están reguladas en el Código Aduanero y en las resoluciones que lo reglamentan y están operativas. Bien, la primera de ellas, ignorar contenido, solamente para operatoria de importación. Solamente un importador puede decir que no sabe por algún motivo qué hay adentro de la caja, de los pallets o del contenedor donde está la mercadería que él está importando en función de la factura y del documento de transporte que está presentando. Y casos de la práctica en donde normalmente, y es lo que más vemos, que un importador va a tener que utilizarlo. Va a tener que utilizarlo, digo, porque si no lo hace, está en riesgo de declaración inexacta. Por ejemplo, cuando el proveedor le mandó la factura, pero en esa factura no surge con claridad las características técnicas de la mercadería o la cantidad de mercadería, eh, o se trata de mercadería usada y es necesario constatar cuán usada está para luego hacer la declaración correctamente. Mercadería que podría estar sujeta a prohibiciones o intervenciones previas que para evitar luego una declaración que no esté amparada. O tal vez el proveedor manda una máquina y le dice, bueno, te mandé repuestos. ¿Cuáles? Bueno, no sé, yo puse en una caja una serie de repuestos. Está cerrada la caja, lo puse adentro, pero yo no sé exactamente qué puso el empleado. Bueno, todas esas cuestiones que son habituales de la práctica. Hay proveedores muy prolijos y hay proveedores muy desprolijos. Cuando el proveedor es desprolijo, por lo común los importadores ya los tienen marcados. Y dicen, con este siempre ignorar contenido. Ignorar contenido no es una actividad de la operatoria que sea normal, habitual. Es excepcional. Lo normal es saber lo que viene y se declara. ¿Por qué? Porque es un trámite que implica, bueno, se tiene que cumplir con ciertos plazos. eh, Se presenta a través del despachante comúnmente para revisarla en la zona primaria aduanera, en el puerto, en el aeropuerto, en el depósito donde se encuentra, y luego hay plazos. Y todo esto, mientras tanto, implica un mayor costo, porque la mercadería está en un depósito fiscal y por lo tanto esos días que van corriendo y sobre todo si es aéreo es muy costoso. Por lo tanto, realmente se ignora contenido cuando la situación amerita. Otra, se ignora contenido, se toma contenido y luego se hace el despacho.
en los tiempos y como figura en el código aduanero, que acá lo tienen todo indicado, y de esa manera, antes de la oficialización de un despacho, se realiza esta gestión ante la aduana. Luego tenemos otra forma de evitar multas. Bueno, y se evita la multa, por supuesto. Luego tenemos otra forma de evitar multas o riesgos de multas, que es el caso de la denominada declaración supeditada, que está regulada también en el código y que les voy a dar directamente un ejemplo. Un importador hizo un contrato y compró 10 máquinas, todas iguales, pero el proveedor se las va a ir enviando en diferentes embarques durante el año, pero ya en el mes de marzo arribó la primera máquina y ese importador, muy prolijo, muy diligente con su despachante de aduana, como compró 10 máquinas, ya cuando hizo la primera declaración, tenía muy estudiada la posición arancelaria y todas las cuestiones, por supuesto, de valoración, y especialmente la posición arancelaria, ¿no? Porque una mercadería con muchas funcionalidades, una máquina que requería interpretar muy minuciosamente las reglas y principios del sistema armonizado de designación y codificación de las mercaderías para evitar ubicarla en una posición que no correspondiera y generar una declaración inexacta con lo que implica la multa. Hizo su primer despacho y le tocó Canal Rojo y allí se encuentra con que a la verificación consideran que está mal la posición arancelaria del verificador e inicia un sumario contencioso. Ahí ya tiene un expediente que se llama sumario contencioso, en donde a lo largo de esa investigación por infracción aduanera de declaración inexacta, al final de eso se determinará si declaró bien o mal y si corresponde la multa, si declaró mal. Entonces, como tiene otras 9 máquinas, y él se dio cuenta y no pudo más que explicarle, pero el verificador no lo entendió, las explicaciones técnicas, fue el ingeniero de la planta, todo lo que hacía para que al momento de la verificación se resuelva esta diferencia de criterio, de interpretación. Se da cuenta que el verificador está equivocado porque no tuvo en cuenta las notas legales y las reglas de interpretación del sistema y está seguro que está bien como clasificó. Entonces, cuando trae las 9 máquinas que son idénticas, va a hacer una declaración supeditada, para lo cual, previo a hacer esa declaración supeditada, tiene que hacer un trámite de pedir permiso a la aduana, porque la aduana tiene que comprobar que existe identidad de causa litigiosa, es decir, que la máquina que está trayendo ahora es exactamente la misma que la que trajo antes, que ya está en expediente de sumario. Si eso se valida y se avala, se hace el despacho con declaración supeditada. Y así los restantes, hasta llegar al último, todos con declaración supeditada. El requisito es que exista identidad de causa litigiosa y recuerdo el caso de un importador que trajo una mercadería que eran semáforos. Los trajo y bueno, por una cuestión de la posición arancelaria, una discrepancia, la aduana le inició el sumario y después iba a traer, era un proveedor, entonces iba a traer gran cantidad de semáforos. Bueno, trajo el primero semáforo y después, cuando trajo el segundo, por una cuestión de logística, el semáforo estaba desarmado, no venía armado como el primero, estaba desarmado. Por una cuestión que, evidentemente, por una cuestión logística y de menores costos, se trajo acondicionado diferente. La aduana, cuando se trae la segunda, semáforo que estaba desarmado, la aduana le dice, no te permito la declaración supeditada, porque la mercadería no es idéntica. ¿Mm? Bueno, allí ya para el segundo expediente además tenía otra cuestión, demostrar que sí había identidad de causa litigiosa. ¿Y cómo se demostraba? Y a través de el sistema de clasificación arancelaria. El sistema de clasificación arancelaria te indica, por la regla 2A, que las mercaderías pueden venir armadas o desarmadas. Si vienen desarmadas, se ubican por la posición arancelaria del producto armado. Entonces, bueno, después de toda esta cuestión que se planteó, se pudo seguir adelante con la declaración supeditada. ¿Y esto qué implica para el operador hacer una declaración supeditada? Implica que
bueno, en este ejemplo que yo les doy, el importador estaba muy seguro de que la aduana estaba equivocada y al final efectivamente obtuvo el criterio, digamos, de clasificación arancelaria favorable y se dejó sin efecto la multa en el primer expediente y en todos los demás despachos, como lo hizo supeditado, por supuesto, se aplicó el mismo criterio, pero hay la ventaja para la aduana es que hay un ahorro administrativo porque hay un solo expediente, el primero. En los demás solamente tramita el despacho con la constancia dentro de un código que se elige al oficializar, que es declaración supeditada y el número de expedientes por donde tramita el primer despacho. Esto es una situación en donde se dio bien. Podría suceder que ese importador hay algo que no tuvo en cuenta, la aduana se lo hace ver y finalmente se resuelve con una condena y con una multa en el primer despacho. ¿Qué ventaja tiene? Esto es una declaración inexacta hecha en un primer despacho, pero como hizo declaración supeditada, entonces no impacta en la multa en todas las demás destinaciones aduaneras. Tema no menor vinculado con las declaraciones inexactas y esto es muy utilizado en la práctica aduanera. Una consulta, Sí. ¿cuánto demora todo este proceso? Bueno, el tema es el siguiente. Los procesos sumariales demoran mucho tiempo en aduana y después tenemos otro tanto de tiempo si va en grado de apelación en el tribunal o en el juez, en lo contencioso administrativo. Mientras tanto, si la mercadería, porque pienso que a eso debe apuntar la pregunta, si la ¿Mm? mercadería no implica en un impacto de alguna cuestión vinculado con una certificación, porque la aduana dice va por esta posición y tenés que tener un certificado y no lo tiene, esa mercadería no puede ser librada a plaza. Si está en un contexto de mercadería que tiene un requerimiento de certificación. Si no fuera ese el caso, en todos los demás casos, la mercadería se puede liberar bajo régimen de garantía. La garantía, a través de la póliza de caución aduanera, no paga los tributos, sino que los garantiza. Y en el mientras tanto, puede ejercer su derecho de defensa. Es justamente para esto el régimen, ¿no? Para poder ejercer. Claro, porque yo pensaba, me la contestaste porque tenía dos partes la pregunta, yo pensaba, digo, me da la razón después de todo este proceso en donde yo demostré que primero vino desarmado, que era armado, después que la posición arancelaria era la que yo estaba planteando, y mientras tanto no puedo sacar la mercadería a plaza, digo, tengo que matar a alguien, ¿no? No, Porque está el muy bien perjuicio tu económico pregunta. que me Está, causa el perjuicio económico que me no, causa como importador es abismal. Y eso sí totalmente. estoy muy seguro de que la posición arancelaria era así. Y condenan esto, lleva todo un proceso que tengo que contratar a algún abogado, a alguien que me Por supuesto. asesore. Requiere patrocinio letrado obligatorio porque es un procedimiento de infracciones aduaneras que tramita ante la aduana, porque la aduana es un organismo también que tiene funciones jurisdiccionales, es juez y parte, ahí Ujú, ya tenemos una cuestión, digamos, en donde sí, vamos a terminar con una resolución que, digamos, son muy estrictos los criterios de la aduana al aplicar el código aduanero, ¿no es cierto? Esto que decíamos, ujú. esto que hacemos análisis de hecho y prueba, eso ya normalmente se ve más cuando estamos en una instancia judicial. En la instancia administrativa eso es muy acotado y es muy acertada, Andrés, tu pregunta, porque en definitiva, quien va a hacer este régimen tiene que tener claridad en cuanto a que, en este ejemplo, la posición arancelaria. La claridad de que su posición arancelaria es una posición que para él es certera, que él está muy seguro, tiene un alto, digamos, seguridad de que la aduana se está equivocando y que obviamente en ese error de la aduana tiene un alto impacto económico para él, porque él ya hizo su costo de importación con esa posición arancelaria que él estudió y con el despachante de aduana determinaron que era la correcta. Si después tiene que pagar esos tributos, que son distintos, que son mayores, los que le requiere la aduana, a lo mejor esas máquinas ya las tenía vendidas y la operación, la gestión de compra no tiene la misma ecuación económica. Entonces, son temas que las empresas tienen que evaluar costo-beneficio, pero sí tienen que estar
seguras de no arriesgarse, ¿no? A hacer una aventura y saben que se equivocaron y está mal. ¿Y qué pasa si, como en un ejemplo como el que acabas de dar, me toca Canal Verde y pasé y no me observaron la mercadería, no sé, 3, 4 veces, yo vuelvo a traer una mercadería, la misma, exactamente la misma, me toca Canal Rojo y me dicen que este, no corresponde la posición arancelaria que le puse a la mercadería, con esas que ya importé y que ya vendí y que ya están usándose. Con Me esa que ya cobran algo. con esa que vos ya importaste, que ya vendiste, con tu ecuación económica, vos nunca vas a estar salvado. Nunca. Nunca, porque tenés un plazo que tiene la aduana para analizar lo que se llama el control ex ante, antes de la oficialización, o ex post, posterior a la oficialización. Posterior al libramiento, perdón, de la mercadería. Siempre posterior al libramiento de la mercadería, tanto en IMPO como en AXPO, la aduana tiene amplias facultades de control y en ese tiempo, que es el plazo de la prescripción, que es de 5 años, que se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente en que se realizó el despacho de importación, por ejemplo, y que después se puede interrumpir la prescripción con la instrucción del sumario. Entonces, es un tema, digamos, también es otra pregunta, digamos, inquietante, porque un canal verde no implica un derecho adquirido. La aduana siempre tiene la potestad del control. Por lo tanto, aunque te haya tocado canal verde, la aduana lo controla y después no solamente te tocó canal rojo y en este caso detectó el error, y después va a analizar, ¿y este importador trajo antes esta mercadería, como en el ejemplo que vos estás dando? Y sí, y bueno, busca todas. Y cuando inicia el sumario, le inicia el sumario para todas. ¿Mm? Ahí me pego Así un que, corchazo, si encima me sale mal. y- así que hay que Porque, decir, sí, en estos temas siempre el punto de la prevención y del debido cuidado, porque es esto, infracciones aduaneras están vinculadas con el descuido, la negligencia, el desconocimiento, la ignorancia, ¿no es cierto? Que todo eso no son argumentos absolutamente de ninguna manera para, para hacer alguna defensa. No puedo sí, decir, yo no conozco nadie la puede alegar su norma, propia torpeza. no se Eso. puede. Entonces yo desconocía que el proveedor me mandaba mercadería de más. Bueno, pero vos viste que el documento de transporte decía 2 toneladas de mercadería y vos declaraste una. ¿No te diste cuenta que había más mercadería? Porque vos sos una persona que conoce de la documentación, ¿no? Y si lo haces a través de un despachante de aduana, todavía, digamos, con mayor grado de idoneidad. Entonces, digamos que todo esto es muy importante para todos tenerlo bien en cuenta, si lo utilizó el régimen o no lo utilizó habiéndolo podido utilizar. Y otro tema también vinculado con estas cuestiones que vos comentás, Andrés, es lo siguiente. Eh, Porque con el tema de la multa no es tanto problema porque la multa queda especificada y recién corren intereses cuando queda firme. Ahí vamos a favor. Ahora, como acá hay una diferencia de tributos, porque vos pagaste de menos y la aduana te está diciendo, tenés una diferencia de tributos, además de la multa, ¿no? Esos tributos que pagaste de menos, ¿sí? Esos devengan intereses. Desde el momento, a partir de los 10 días de que constituiste la garantía, lo que vos como un beneficio de garantía tenés, por un lado, por otro lado, tenés que saber que si después te condenan, todo ese tiempo te corrieron intereses a tu contra, por supuesto, ¿no? Porque vos tenés que pagar y eso es un tema no menor. El tema de los intereses son altos a favor del Estado, bajos a favor del administrado. ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿La Sí, caución solamente por la perdón. multa y los tributos o solamente por la multa? ¿O cómo la caución, es decir, la garantía, de la cuantía, me refiero? ¿Qué conceptos debe tener? O Los tiene. En la declaración supeditada se garantiza solamente la diferencia de tributos. Es decir, si la posición arancelaria
¿qué dice la aduana? Tributa 10 y vos elegiste una posición del 0%, tenés que garantizar ese 10% de tributos en cada uno de los despachos. Garantizás la diferencia de tributos, no la multa. Muy bien. ¿Alguna Y otra pregunta? te puedo hacer una consulta más. Si Sí. producto del traslado, este, yo hago una declaración de, no sé, de una mercadería que producto del traslado sufre una merma, sufre un disvalor por cualquier cuestión de venida, no de la salida del producto, sino de el del traslado. Entonces, esa Durante su declaración, traslado. claro, esa declaración que yo hago, después la puedo rectificar en menos porque la mercadería perdió el valor, porque no sé, qué sé yo, no es que era perecedera, pero bueno, pudo haber sufrido alguna merma. Una mercadería Este, de temporada o de moda. Sí, no, sí, no, 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 qué sé yo, no sé, qué sé yo, cereales, ¿no? Y bueno, sí, está bien la pregunta. Bueno, todo también está vinculado con un artículo del Código Aduanero que ya vamos a ver, que es el 959, inciso C, se que deterioró, establece, sirve como combustible, pero no es el de la calidad que yo importé, ni el que subió al barco en su momento. ahí me estás preguntando por calidad, no por cantidad. No, claro, o por la calidad o por la cantidad. Si la cantidad la puedo rectificar en menos, porque bueno, Depende. Si es una ahí va. cantidad razonable, que hace a la Ujú. tolerancia según la posición arancelaria, según sí, el tipo de mercadería, no la posición arancelaria, el tipo, sí, el tipo de mercadería en función de la posición arancelaria. El Código Aduanero en el artículo 959, inciso C, establece lo que se denomina eh, tolerancias. Esas tolerancias están en principio genérico por posición arancelaria y de acuerdo a la unidad de medida en el 2%. Eso es lo máximo. Todo lo demás vas a tener que explicar qué pasó. No le podés decir, bueno, Pero admite seguramente prueba. en el barco se me perdió, el agente de transporte me entregó de menos. Bueno, todo eso va a tener que ser resuelto como unas cuestiones Se de... murieron las vacas. Yo estoy importando animales, vacas, ponele. Se me murieron, traje 1000 y se me murieron 200. Bueno, pero esas Pudo son haber pasado. cuestiones de hecho y prueba. Todo eso son cuestiones de hecho y Ujú. prueba. Si, Ok. si, si por ejemplo, traes, como dice el código, la resolución que reglamenta el código, caucho en placas, eh, y esa mercadería, según las circunstancias climáticas, pesa más o pesa menos. O sea, ya está como preestablecido en una resolución si hay determinadas mercaderías que tengan alguna cuestión que hace que cambie de peso por la propia mercadería o por las circunstancias externas, como por ejemplo el clima. En ese caso, por ejemplo, el caucho tiene un 6% de tolerancia. Entonces, la cantidad solamente va a quedar eximido de responsabilidad eh, en menos o en más, porque no puede haber ni faltantes ni sobrantes solamente cuando esté dentro de las tolerancias legales, se llama. Todo lo demás, entonces, será cuestión de explicar qué es lo que sucedió y ver si eso se amerita como una eximente de responsabilidad. Porque en principio, como dice el artículo 954, lo declarado tiene que coincidir con lo constatado. Declaraste 100, tiene que haber 100. Si hay menos, por estos ejemplos que vos comentás, situaciones puntuales que pueden suceder en la realidad, bueno, habrá que ver si se puede demostrar de manera tal de poder probar fehacientemente qué es lo que sucedió en cada caso en particular, cuáles son las circunstancias de cada caso. Y como ya les comenté, eso es como más difícil en sede aduanera, bastante difícil, y eso es como más llevadero cuando ya se presenta en sede aduanera y luego todo eso se revisa
en la instancia de apelación, ¿sí? Pero bueno, sí, están las tolerancias, está previsto la posibilidad, incluso cuando es operatoria de exportación, es distinto. En operatoria de exportación no puede haber mercadería de más, eh, pero sí puede haber de menos. En ese sentido, el código aduanero lo establece. En IMPO no puede haber ni de más ni de menos, excepto las tolerancias. Y en EXPO puede haber mercadería de menos, finalmente, cuando se hace el cumplido del permiso de embarque. Declaré 100, pero yo no pude fabricar 100, fabriqué 90. O declaré 100 en exportación y el proveedor me dijo, mira, al final no te voy a comprar 100, te voy a comprar 70. Declaré en el permiso de embarque 100. Luego el cumplido va a ser por 70. ¿Eso es declaración inexacta? No. ¿Por qué? Porque el código lo autoriza. Y luego habrá un post-embarque, en donde se dejará constancia de las cantidades efectivamente cargadas, ¿no es cierto? O sea que vemos que puede haber, en este sentido de las cantidades, tener en cuenta en el caso de exportación, puede haber de menos. Bueno, un tema interesante, actual, es el de la posibilidad de evitar infracciones aduaneras a través de las resoluciones anticipadas aduaneras, que fueron incluidas en el DNU 70 del 2023 e inmediatamente, en diciembre del 2023, fueron reglamentadas y por lo tanto se hicieron aplicables en la práctica porque rápidamente salió la ley, el código, el DNU y la reglamentación de aquel entonces de la FIP. Y las resoluciones aduaneras anticipadas es preguntarle a la aduana antes de hacer el permiso de embarque o el despacho de importación la clasificación arancelaria de la mercadería, la valoración o otras cuestiones que se llaman los criterios técnicos aduaneros, por ejemplo, si hace falta presentar un certificado para determinada mercadería o en un caso de valoración de IMPO, que se analice si corresponde hacer determinados ajustes por determinados conceptos que están previstos en el acuerdo del GATT, en el artículo 7º, artículo 8, a su vez, que establece los ajustes a incluir, o la clasificación arancelaria, es una máquina de última tecnología o una mercadería de última tecnología, y antes de hacer el despacho, se le presenta el catálogo, el folleto, la funcionalidad, las características, la composición de la mercadería, para que la aduana emita lo que se denomina un criterio de valoración o de clasificación arancelaria o un criterio técnico. Por eso se llama criterios. Y lo importante es que una vez que la aduana lo resuelve a través de una presentación que se hace, lo que resuelva la aduana, que es el criterio, va a ser un pronunciamiento oficial y vinculante. Entonces allí no vamos a tener el problema que vemos en muchos expedientes, que se declaró la posición arancelaria y la aduana detiene, sumario, declaración inexacta, corresponde a otra posición arancelaria distinta. Infracción aduanera, multa y diferencia de tributos. Todo eso se lo ahorra el operador del comercio exterior porque va a tener la respuesta antes de hacer el despacho o el permiso de embarque. Y como ya dijimos, puede ser para determinar el valor en aduana, en IMPO, el valor imponible en EXPO, o clasificación o criterios técnicos. Y todo esto se hace con un procedimiento por escrito. Se presenta la solicitud a través del SITA, que es el Sistema Informático de Trámites Aduaneros, y allí se ingresa lo que se denomina la multinota electrónica aduanera, y se hace la presentación. En este caso es un pedido de resolución anticipada de valoración, se presenta ante el Departamento Valoración y Comprobación Documental. El solicitante, cuando se presenta, tiene que acompañar toda la documentación, el contrato de compra-venta, todos los pagos, las cuestiones financieras, las condiciones de pago, mucha información, los contratos de licencia, el contrato de compra-venta, cuáles son las comisiones, todo lo que está vinculado con el contrato de compra-venta internacional. Y
la resolución prevé la confidencialidad de toda esa información, ¿no? Un tema muy importante. La aduana tiene 30 días para emitir su criterio de valoración una vez que se presentaron todos los documentación y toda la información que la aduana pida. Bueno, una vez que la aduana tiene todo, 30 días. 30 días tiene la aduana para resolver. ¿Y qué pasa en la práctica? Puede pasar que tenemos una norma que dice un plazo, pero que en la práctica ese plazo no se cumpla. Pasaron los 30 días, el importador o el exportador que iba a realizar la gestión de importación a mitad de año, ya en el mes de enero de ese mismo año, hizo esta presentación. Puede pasar que tengan un montón de presentaciones, que lo estudien y que todavía pasaron los 30 días y todavía no tenemos resolución anticipada. ¿Qué dice la norma que reglamenta el DNU? Y dice que cuando esto sucede, te dicen, bueno, hace lo siguiente. Hace tu despacho en los términos del artículo 234 si es IMPO o 332 si es EXPO. ¿Y qué dicen esos artículos? Es un despacho que vos vas a hacer a consulta, con intervención del servicio aduanero. Entonces, todo eso que vos ya le preguntaste en el mes de enero, en donde le pediste un criterio de clasificación, o un criterio de valoración, o un criterio técnico, al momento de la oficialización se lo haces saber, y presentás la copia de esa presentación al momento del despacho. ¿Para qué? Para que cuando se hace el despacho en estos términos, con intervención del servicio aduanero, es como que el importador le indica, yo pienso que esta es la posición arancelaria, ¿está bien o está mal? Si está bien, perfecto, pero si está mal, no va a haber un sumario. ¿Por qué? Porque ya le avisé a la aduana que yo no estaba seguro, por eso le pido su respuesta. Todos los despachos de resolución con intervención del servicio aduanero son de canal rojo obligatorio. Porque el verificador, como vos le decís, yo no sé bien, es una máquina muy compleja, tiene que ver la mercadería. Canal rojo y el verificador tiene 5 días para expedirse. También puede ser que tarde más tiempo. Por eso, en la práctica, son cuestiones que se utilizan y vías que se utilizan, pero de una manera también excepcional. No se puede pedir una consulta a la aduana cuando la mercadería o la cuestión es muy, ya para la aduana ya lo tiene resuelto o ya es muy sencilla la clasificación arancelaria, ¿no es cierto? Son para casos especiales. Bueno, una vez que la aduana dicta la resolución anticipada tiene una vigencia de 3 años, siempre y cuando, como dice la resolución, no cambien las circunstancias, todo lo que dio lugar a que la aduana resolviera de esa manera. Bueno, preguntas. Bueno, avanzamos entonces. Declaración con intervención del servicio aduanero. Entonces ya vimos ignorar contenido para evitar infracciones antes de la oficialización. Se va al depósito fiscal, se mira la mercadería, se abre el contenedor, se cuenta, se toma nota de qué es la mercadería y luego se hace el despacho. Correcto, no va a haber infracción. El otro supuesto, declaración supeditada. Con estas cuestiones que comentábamos, al momento de la oficialización del segundo despacho, luego de que el primero tuvo un sumario, se le informa a la aduana que se va a hacer declaración supeditada. Es decir, que es al momento de la oficialización y se evitan multas, ya que solamente si cabe la multa, cabe para el primer despacho. Luego vimos lo que acabamos de comentar, las resoluciones anticipadas para cuestiones de valoración, clasificación, criterios técnicos. Y ahora, algo que ya un poquito explicamos, es la otra herramienta que da el Código Aduanero, que es justamente la declaración con intervención del servicio aduanero. Es decir, puedo utilizar este régimen y no haber hecho ningún pedido antes de resolución anticipada, directamente. A la aduana no le pregunté nada, no hice ningún pedido previo, pero resulta que compré la mercadería, obviamente no tuve tiempo de hacerle el pedido a la aduana,
Y resulta que con el despachante se llega a la conclusión de que es una mercadería que la posición arancelaria implica un riesgo por ejemplo, en declararla de una determinada manera, porque no hay dudas interpretativas del sistema armonizado, de sus reglas y de sus notas legales, por ejemplo. Y es una opción, es opcional, y como ya expliqué, tanto para IMPO como para EXPO sirve, y en este caso lo que se pone hincapié es que el declarante quiere explicar qué es la mercadería, para que la aduana sepa las características de la mercadería, pero no lo va a poder hacer directamente ni literalmente, porque el sistema no se lo permite. El sistema solamente le permite ingresar a ciertas ventanas y elegir códigos, como la posición arancelaria y todos los demás códigos que ya explicamos. Entonces, como el sistema de codificación no le resulta suficiente para explicarle ciertas características que la mercadería tiene, entonces se elige esto para evitar infracciones aduaneras. Esto está también reglamentado en esta resolución y se puede, ¿qué dice la resolución? Que al momento de la oficialización, bueno, se oficializa, se utiliza la opción declaración con intervención del servicio aduanero y se presenta por escrito en multinota toda la información que la aduana va a necesitar para poder determinar, en este ejemplo, la posición arancelaria correcta y si es la que él declaró. Entonces adjunta la descripción de las funcionalidades de la mercadería, bueno, foto, folleto, catálogo, etc. ¿no? Y es canal rojo obligatorio, como acabo de comentar. Bien, otra herramienta que nos da el código aduanero es el artículo 225 en importación y 322 en exportación. Son similares ambos, los requisitos son los mismos. ¿Qué significa rectificar en los términos del artículo 225? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué es lo importante? Que si se cumplen con los requisitos que impone el artículo, entonces, ¿habrá declaración inexacta? Sí, te equivocaste, porque estás diciendo que tenés que rectificar un error hay. Pero, como se dan los requisitos que exige la norma, no te va a corresponder que te apliquen la pena de multa. ¿Y cuáles son esos requisitos que te exige el artículo 225? Los requisitos son que en un permiso de embarque o un despacho de importación haya un error, una inexactitud. Ejemplo, hay un error en la cantidad. Pero ese error en la cantidad es comprobable. ¿De qué manera la aduana lo puede comprobar? Simplemente mirando y leyendo el despacho. Hay una incongruencia en el propio despacho o en la documentación complementaria. Ejemplo, recuerdo el caso de un importador que, bueno, un ejemplo que también lo comenté antes, en la cantidad del error. Le entrega la factura comercial al despachante para que haga el despacho de importación. Y en la factura comercial, supongamos, declara la mercadería por kilogramo, 300 kilogramos de mercadería. Luego, el despachante recibe del proveedor un sobre al otro día que ya había oficializado con esa cantidad de mercadería de 300 kilogramos y en esa sobre aparece la factura que ya tenía y otra factura en donde había otros 300 kilogramos. Él había declarado la mitad, pero el error era de la simple lectura, porque en ese caso surgía del propio despacho que la cantidad en kilogramos ingresadas que correspondían a ese documento de embarque era mayor que la declarada y del documento de transporte surgía la cantidad que amparaba ese documento de transporte de 600 kilogramos y no de 300. Entonces, como todavía no se había asignado canal, en este ejemplo que yo les doy, nos consultan y dicen, bueno, ¿y qué hacemos en aquel entonces que estaba en el estudio? Les dije, bueno, lo que se puede hacer es rectificar inmediatamente. ¿Por qué inmediatamente? Porque siempre que se rectifica tiene que ser antes que la aduana lo advierta. Entonces, en ese caso no tenía canal todavía. En una importación se puede oficializar
el despacho de importación y hay una opción que dice, ¿quiere en el momento de la oficialización saber el canal? ¿Sí o no? Si se dice que no, no hay canal todavía. Luego, a posteriori, al momento de la presentación, allí se asigna el canal. Y en este caso no se había pedido canal, pero puede haber sucedido, en el caso de asignación de canal, que sí hubiera tenido canal y que hubiera sido verde. Entonces, si es antes de la asignación de canal, se puede rectificar porque ahí no hay principio de inspección aduanera. Si es antes del libramiento, o sea que cuando no hay canal, siempre. Siempre y cuando la aduana por algún motivo no se haya dado cuenta. Y si es antes del libramiento, porque nosotros tenemos en la operatoria todo el trámite que se hace antes del libramiento, para cumplir todos los requisitos y obtener el libramiento. Entonces, si antes del libramiento había correspondido canal verde, se puede rectificar. Porque en un canal verde no hay riesgo de que la aduana, salvo que haya una contraverificación. Pero si no, antes de que haya ninguna advertencia por parte de la aduana y es un canal verde, se puede rectificar. Y también el código, en este artículo dice, también puedes rectificar incluso hasta 5 días después del libramiento, aun cuando te tocó canal rojo o naranja. Y la aduana puede pasar que no detectó. Vos tenías un contenedor, canal rojo, la aduana no detectó que tenías otra mercadería dentro de ese contenedor y libramiento, sin advertencia por parte de la aduana. Cuando vos abrís el contenedor o te tocó canal verde y el importador eh, abre ese contenedor, se va a encontrar con que tiene mercadería que no ha sido declarada. En cuyo caso, si es un importador que se maneja con criterios de diligencia y de compliance, de normas de cumplimiento para evitar eventuales ilícitos que podrían ser detectados a posteriori, porque va a tener documentación, va a tener mercadería sin documentación respaldatoria. Si el proveedor por error le mandó mercadería de más y nada de eso surgía de la documentación, solamente es una cuestión de que está dentro del contenedor y él puede hacer la rectificación en los términos del artículo 225. Y luego, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Muy bien, continuamos entonces. Y luego la autodenuncia. La rectificación se hace luego de la oficialización. Te equivocaste y te diste cuenta. Cuanto antes te des cuenta, mejor, porque es antes de que la aduana lo advierta, cumpliendo todos estos requisitos. Si no cumplís todos estos requisitos y sos importador o exportador, no vas a poder ir a avisarle a la aduana que te equivocaste siempre, pero no con la ventaja del 225, que no aplica pena de multa. Y luego está la autodenuncia. La autodenuncia está regulada en el artículo 917. ¿Y qué diferencia hay entre rectificar o autodenunciarme? Porque pareciera que es lo mismo. En definitiva, le digo a la aduana, acá tengo un montón de mercadería que no pagué tributos, y no están en el despacho. Bueno, pero en la rectificación no se cumplen los requisitos que se exigen en el artículo 225. Entonces, es decir, el error no es evidente de la simple lectura del propio despacho o de su documentación complementaria. Eso no pasa. Te equivocaste, no hay documento de transporte, no hay nada en el despacho que te pueda salvar para hacerle ver a la aduana que ella misma se podía dar cuenta de tu error. Acá no, nada de eso pasa. De todas maneras, puedes ir y decirle a la aduana, ¿para qué? Porque vas a tener declaración inexacta, pero vas a tener dos ventajas. Una, te reducen el mínimo de la pena en un 75%, es decir, menos multa. La otra, que en el 225 también, ¿no? Es que no va a haber sumario, porque el expediente se archiva. No va a quedar antecedente. Recordemos que los antecedentes generan luego problemas para cuando se reincide, ¿no es cierto? Entonces se establecen multas que van de 1 a 5 veces
de acuerdo a los antecedentes. La gravedad de la multa, ¿no? Entonces, se puede rectificar cuando, previo al libramiento, acá también es, previo al libramiento, ¿qué pasa? Luego del libramiento, ¿qué pasa? Previo al libramiento, el responsable, el importador, el exportador o el despachante van a la aduana y presentan un escrito haciendo la autodenuncia. Bueno, ahora todo por Signea, a través del sistema de trámites aduaneros, y comunica por escrito antes que la aduana lo advierta y antes de la asignación de canal, salvo que hubiera sido verde. Si le tocó verde, también, antes del libramiento, le llega un mail del proveedor y le dice, ¿sabes qué? Adentro del contenedor te mandé 2 motores de repuesto. Mira qué lindo regalo que me hiciste, porque no me avisaste antes. Bueno, no te avisé antes, y la aduana no se va a dar cuenta. Bueno, no se va a dar cuenta si tengo suerte, ¿no? Entonces, si te tocó verde y ya sabes que hay algo que tenés que hacerle saber a la aduana, podés ir y sabrás que tendrás una multa reducida y no tenés sumario. Y si es posterior al libramiento, en cualquier canal, también podés. El código dice, ojo, siempre que no hubiera en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva. La viveza de, bueno, mira, justo vinieron a inspeccionarnos y tenemos adentro del depósito mercadería que no está amparada porque el proveedor pasó esto. Bueno, rápido anda y hace la autodenuncia. Eso es extemporáneo. Y no aplica la autodenuncia, por supuesto, en todo lo que esté vinculado con incumplimiento de plazos. Ejemplo, hiciste una importación temporaria, se te venció el plazo, no le puedes decir a la aduana, me autodenuncio de que se venció el plazo, porque el plazo vence directamente, el día que vos no presentaste, no reportaste o no presentaste una prórroga, el plazo está vencido en un régimen en donde los plazos son parte de las obligaciones sustanciales, como en caso de importación temporaria o exportación temporaria. Bueno, en la autodenuncia se tienen que aportar los elementos de juicio suficientes. Claro, vos abrís el contenedor y te encontrás con otras mercaderías que no declaraste. Sacar fotos, escribanos, certificar que toda esa mercadería que vos tenés en tu depósito y que entró ayer, antes de ayer, hace muy poquito, el contenedor, o las cajas, los cajones, pertenecen a esa partida que acaba de ingresar, porque no podés ir como si fuera blanquear mercadería que tenías y decir vino con esta. No, tenés que demostrar que esa partida venía con esta otra, ¿no? Por eso se tiene que dar lo que se denomina la demostración o la prueba del error. Las pruebas es amplia, esto lo establece la resolución. Puede disponer de la mercadería siempre y cuando acredite la inexactitud, por ejemplo, mediante un acta notarial dejando constancia notarial de toda esa, y con las fotos, de toda esa otra mercadería que comprende la inexactitud. Bueno, acá nos dice la ley que derogó el artículo 957 del Código Aduanero. La ley ya hace bastantes años de esto. Las cuestiones clasificatorias antes estaban con red, no eran punibles. Si te equivocabas en la posición arancelaria, por ejemplo, una mercadería, una máquina, la ubicabas en una posición arancelaria y después explicabas qué era la máquina con tus palabras, porque antes se podía, en el sistema, lo que se llamaba tradicional, antes de 1993, sistema María, era otro el formulario, y era otra la implicancia de la declaración comprometida. Entonces, como se podía explicar con palabras libres, si lo que yo expliqué es completo y coincide con lo con lo que la aduana verifica, entonces me equivoqué en la posición arancelaria, en aquel entonces no era punible. Bueno, eso ya no está más, porque se derogó con la ley 25986 a partir del 1 de enero del 2005. Bastantes años, ¿no? Ya que en aquel entonces se legalizó el sistema informático Malvina, ¿no? Y que funcionó durante todos esos años, desde el 93 hasta el 2005, por resoluciones, ¿no? Resoluciones aduaneras. Bueno.
Y acá, entonces, esto lo comento porque, ¿por qué lo comento? Porque si bien el código está derogado en este artículo, en la práctica y en la casuística de las cuestiones clasificatorias, muchas veces este criterio se aplica en cuanto a la no punibilidad por cuestiones clasificatorias. Mucha jurisprudencia tiene en cuenta las cuestiones clasificatorias como eximentes de responsabilidad cuando se trata de cuestiones clasificatorias complejas. Si tengo una máquina que tiene muchas funcionalidades y es de última tecnología y no había certezas por parte del análisis que se hace acerca de determinar una posición salaria que sea exactamente la que le corresponde, y después se indica una posición salaria que para la aduana luego no es la que corresponde, si la mercadería y la cuestión clasificatoria resultó compleja, entonces se aplica el criterio de la no punibilidad por las cuestiones clasificatorias. Son cuestiones también de hecho y prueba, ¿sí? Eh, Eso en la práctica hay mucha jurisprudencia del Tribunal Fiscal, de Cámara, en donde se hace un análisis. Incluso en las cuestiones de los fallos que yo le pasé, el caso de una máquina que se importa, que como le faltaban ciertas partes, la aduana consideró que no estaba mal la posición arancelaria y en realidad por las reglas la mercadería puede venir no solamente desarmada, sino que puede venir incompleta. Una mercadería incompleta igual se clasifica por la posición arancelaria completa, siempre y cuando lo que le falta es mínimo y que ya haya venido todo aquello que hace a las características esenciales del producto terminado completo. Si se clasificó en esa posición es correcto, y así fue lo que se resolvió, en donde se avaló el dictamen hecho por un experto en clasificación arancelaria, el doctor Sortex, que está ahí en ese expediente, creo que también de la causa de la firma Nidera. Bueno, entonces las cuestiones clasificatorias son temas que dan lugar a tienen muchas aristas. Bueno, y también un poco como repasando, algo que ya comentamos, es el artículo 959, que ya dijimos que es el que prevé, dentro de esta declaración inexacta, no hay sanción. ¿Cuándo? Cuando, dice el inciso A, la inexactitud fuera comprobable de la simple lectura de la propia declaración, como lo decía el artículo 225, ¿no? Que leímos. Pero, punto. Nada más que dice de la propia declaración, no dice de la propia declaración y de la documentación complementaria. Acá este artículo es más acotado. Y no aplica sanción, entonces, si el error y la incongruencia es evidente de la propia declaración. Y también no aplica la sanción cuando sigue, si hubiera hecho un despacho con la opción que comentábamos, que es la de la intervención del servicio aduanero, tanto en IMPO como en EXPO, 234, 332. Si le dije a la aduana que tenía dudas de la posición arancelaria y la aduana me dice, la que dijiste está mal, te equivocaste, no hay sanción. ¿Por qué? Porque le dije a la aduana que no estaba seguro. Y lo dice el artículo 959, inciso B, expresamente. Diferencia que causa el inciso B tampoco es punible, no hay multa, cuando el perjuicio fiscal es inferior a tantos pesos, es decir, que se dictan resoluciones que se van actualizando, en donde se establece que si la multa no llega hasta determinado valor, entonces no da lugar a la pena de multa. Eventualmente se tendrán que pagar sí los tributos, pero no la multa. No da lugar al inicio de la declaración inexacta. Por el tema este de lo que se denomina el chiquitaje, ¿no? Y por último, lo que comentábamos antes, que es la diferencia de cantidad de mercadería de una misma posición arancelaria no excede el 2% de la unidad de medida. El código dice, ¿podés traer de menos? Bueno, te vamos a dejar pasar. ¿Cuánto? Hasta un 2%, en más o en menos. En función por posición arancelaria, de una misma posición arancelaria, no del total, mezclando todas, no, de la posición arancelaria, y que no exceda el 2% de la unidad de medida. Y también después sigue acá el artículo 959, esa parte no está, pero se refiere a las tolerancias.
en donde ciertas mercaderías admitirán por resolución expresamente, según las características de la mercadería, tolerancias de un 4% hasta un 6%, como el caso que yo les comenté del corcho, que tiene 6%, porque cambia el peso según si hay humedad. Bueno, entonces acá resumidamente, las inexactitudes fundamentalmente dan lugar a muchas cuestiones de clasificación arancelaria, bueno, de cantidad, de calidad también. Se puede evitar la pena si se rectifica en tiempo y forma, se puede evitar la pena en caso de supeditación y en el primer expediente, si es una infracción aduanera, la aduana considera que no hubo infracción, o si considera que sí hubo infracción, solo aplica la multa en el primer expediente, pero quedan liberados de multa los demás despachos. También tenemos inexactitudes por cuestiones relativas al valor. Aquí es importante tener en cuenta que las cuestiones de valor primero deberían tener un camino que es el de la investigación de valor. No directamente ir por el lado de la declaración inexacta, porque a lo mejor no hay una declaración inexacta, sino que es un concepto que forma parte del valor en aduana, y todo eso es un tema de interpretación del acuerdo de valoración del GATT, en donde para eso se hacen las investigaciones de valor, pero no por el camino de la declaración inexacta. Bueno, entonces, cuestiones clasificatorias y cuestiones de valoración. También tenemos muchos casos de cuestiones clasificatorias en donde en el expediente, cuando lo analizamos, vemos que la aduana dudó de la posición arancelaria, la propia aduana dudó. Recuerdo el caso de exportación de langostinos. Esos langostinos eran, que creo que se los comenté la clase pasada porque la verdad que me llamó la atención, ahumados y cocidos. La posición arancelaria dice langostinos congelados, ahumados, cocidos. Perdón, ahumados pelados, incluso cocidos, dice. Entonces, como dice con coma, la posición arancelaria en la nomenclatura, la apertura del SIM que se hizo, no es precisa, porque pueden ser tanto ahumados como pueden ser pelados. La aduana dice no, la posición arancelaria dice ahumados, pelados, las dos cosas tienen que ser, pero no dice y. Bueno, ahí la propia aduana dijo, ay, no estamos seguros, los verificadores. Dijeron, pero dice con coma, pero ¿cómo es entonces? Los propios verificadores dijeron, y siempre había sido canal rojo. Dijeron, no, pero no, ahora dudamos. Le preguntaron a la empresa si su mercadería era ahumada. La empresa dijo, no es ahumada. Yo nunca declaré ningún permiso de embarque, ningún sufijo de valor que dijera que fuera ahumada. Así que yo no cometí declaración inexacta. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que del expediente surgía, y decía expresamente el expediente, los verificadores manifiestan su duda respecto a la posición arancelaria. ¿Qué hace la aduana? Le inicia una declaración exacta. Entonces, yo me pregunto, si los propios verificadores dudaban, ¿por qué en ese caso no se tuvo en cuenta eventualmente, lo primero, el indubio pro reo? Si ellos dudan, ¿cómo no va a dudar el propio exportador? De todas maneras, en ese caso, Percodere. bueno, eso es un tema que muchas veces sucede que no debería suceder, que a través de las multas se recaude. No se debe recaudar a través de las multas. Las multas tienen la naturaleza jurídica del castigo. Las multas son solamente para castigar una conducta, pero si el exportador, eh, buena fe, eso no debería suceder. Bueno, y después cuestiones de valoración que ya dije, importante, antes tiene que haber una investigación, no se tiene que arrancar con una declaración inexacta, es incorrecto. Bueno, preguntas, dudas. En tema de declaración inexacta, en todo este tema de infracciones aduaneras, así como vimos y comentamos esta actualización que se hizo a través del DNU, con las resoluciones anticipadas, se han dictado muchas normas para
cumplir con las premisas que se establecen a nivel internacional de despapelizar ya desde hace bastante tiempo, digitalizar expediente electrónico, utilización de tecnología, de manera tal de que los trámites aduaneros estén en concordancia con las recomendaciones de los acuerdos internacionales de los cuales nosotros formamos parte, como es el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que lo establece expresamente. El levante ágil de las mercaderías, el control inteligente, la información anticipada, que las aduanas se preocupen de controlar, pero de una manera inteligente, y procurar la facilitación del comercio, eh, porque lo que se procura es no, como recién decía, cobrar tributos, pero no recaudar a través de las multas. Entonces, en la medida en que cada vez se incorpore mayor tecnología y todo esto siga avanzando, desregulación, hay muchas normas de desregulación que se han dictado en donde establecen competencias de control en los organismos que son competentes para controlar ciertas cuestiones. Entonces, ya la aduana deja de hacer cierto control, basta con la presentación del certificado, pero luego viene el control ex post del libramiento por parte de la autoridad competente, por ejemplo, mucha desregulación en donde tiene impacto en intervenciones de la Secretaría de Comercio. Y todo eso ha generado un gran cambio. Todo eso en la medida en que se pueda ordenar, reordenar y aplicar cada vez más tecnología, la tecnología va a permitir una mayor trazabilidad y una mayor objetividad. Objetividad, ¿sí? El trámite realizado a través de tecnología que sea acorde con tecnología actual. Convengamos que el sistema informático Malvina es muy antiguo y obsoleto y hay que ayornarlo para evitar que a través del sistema, por errores que a veces el mismo sistema tiene o que da lugar a determinadas, digamos, interpretaciones en las elecciones de los sistemas de codificación, se llega a errores que después hay que estar discutiéndolos ¿eh? En otros ámbitos fuera de la aduana, ¿no es cierto? Con un expediente que es un sumario, con el mayor costo que implica la intervención del patrocinio letrado, el tiempo y el almacenaje que va corriendo y todo eso, con un gran impacto sobre no tanto las multinacionales que pueden manejarse con espaldas para tener todo eso, digamos, de una manera mejor organizada, pero sí para las pymes, ¿no es cierto? Que las desborda todo esto, las desborda todos estos riesgos, ¿no es cierto? Bueno, luego tenemos las demás infracciones aduaneras que dijimos que no vamos a poder dar tanta, digamos, desarrollo. Mercadería a bordo sin declarar, esta infracción a través del agente de transporte aduanero, que es el que tiene que presentar al arribo del medio de transporte los documentos que son el manifiesto de carga y el manifiesto de la relación de la carga, según sea en Expo o el manifiesto de carga en INPO, en cuyo caso tiene que contener toda la información de la mercadería que está en el medio de transporte y eso da lugar a las situaciones de faltantes o sobrantes a la descarga, 142 del Código Aduanero, donde es responsable incluso por los tributos, porque si hay faltantes a la descarga, se presume que se importó para, si hay faltantes a la descarga, se presume que se importó para consumo, siendo el ATA y el transportista responsables solidariamente por los tributos. Sin perjuicio, dice el código, de las investigaciones por los ilícitos que se podrían haber cometido, ¿no es cierto? En el caso del manifiesto, eh, por un lado, el ilícito encuadra dentro del artículo 954 de declaración inexacta, cuando lo declarado no coincide con lo constatado. Y por otro lado, tenemos la posibilidad que tipifica esta conducta del 953 de cuando dentro del medio de transporte hay mercadería oculta o en lugares de acceso reservado a la tripulación que no fue declarada.
Entonces, en ese caso, se prevé el comiso de la mercadería y una multa igual al valor en plaza. Y si la mercadería estaba sujeta a una prohibición, la multa va a ser de 2 veces el valor en plaza. Entonces, 1 o 2 veces el valor en plaza y la multa. Ilícito del agente de transporte aduanero. Bueno, después tenemos otra infracción aduanera, que son las transgresiones de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio. ¿eh? Bueno, el código regula estas situaciones. ¿Qué pueden ser en la práctica? Puede tratarse de un caso en donde una empresa hubiera hecho una gestión para que le permitan importar una mercadería que tiene una prohibición de carácter económico y que por ese trámite, que lo puede hacer ante la Secretaría de Comercio, por ejemplo, le dicen, bueno, esta empresa lo puede traer porque va a traer esa mercadería con fines académicos. Trae equipamiento médico con finalidad académica y lo mismo puede ser que le otorguen, como dice acá en el inciso B, exención de tributos. ¿Pero qué? Por un lado le dicen te damos esto, por otro lado, ojo, tu obligación es, vos no podés revender la mercadería, la tenés que tener vos durante un cierto tiempo y es el régimen, ¿no? Y por otro lado, la tenés que usar con esa finalidad en el domicilio que vos decís que la vas a tener, con finalidad académica. Si no cumplís, entonces vas a tener el artículo 965 que castiga eh, con el comiso de la mercadería, en el caso de si te dieron una excepción a una prohibición, y si lo que hicieron es decirte no tenés que pagar los tributos, vas a tener una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos. Y, y el último caso es cuando se trata de la condición de un beneficio que se impone como para cobrar un estímulo a la exportación, ¿cierto? Bueno, esas son transgresiones. Por ejemplo, se trata de regímenes preferenciales de importación. Tenemos un régimen de importación de automotores para discapacitados, porque se tienen que cumplir una serie de requisitos que si se cumplen, entonces no pagan los aranceles de importación. Obviamente la obligación es que ese vehículo sea utilizado en función, digamos, de sus posibilidades por el discapacitado o por una persona que va a estar utilizando ese vehículo para el discapacitado únicamente. Bueno, y el caso de los equipos médicos, por ejemplo. Muy bien. Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, artículo 970. Tenemos los regímenes de destinación suspensiva, importación temporaria, exportación temporaria, tránsito removido. Bueno, acá tenemos que distinguir, porque hay 2 artículos que castigan, digamos, con penas de multa. Una más grave y otra menos grave. El 970 es la más grave porque cuando se incumple se afecta la finalidad. Si se afecta la finalidad, aplica el 970, porque es un incumplimiento de obligaciones sustanciales. Las obligaciones son sustanciales, por ejemplo, en una importación temporaria, es sustancial antes del vencimiento del plazo reexportar. Y es una obligación sustancial en importación temporaria si se hace el despacho y se pidió autorización para importar temporariamente con la finalidad de utilizar la mercadería en un proceso productivo por parte del importador, en donde la va a tener esa mercadería, que es una máquina, un bien de capital, en su fábrica para poder fabricar más cantidad de mercaderías y que las va a destinar para la exportación de ese producido y después no cumple con la finalidad, ¿no? En ese caso, entonces, la multa va a ser de 1 a 5 veces el importe de los tributos con un mínimo de un 30% sobre el valor en aduana, porque a lo mejor los tributos, digamos, son 0%, hay un mínimo de multa del 30% sobre el valor en aduana, y si la mercadería es de importación prohibida, entonces el comiso de la mercadería. Bueno, el tenedor también va a ser responsable solidariamente. Y luego tenemos el artículo 972, que decíamos, el 970 es el más grave. Y el 972 es leve la sanción de 1 a 10% del valor en aduana porque algo no se cumplió, pero no es tan importante, porque no afecta a la finalidad. No es que no utilizaste la máquina para lo que dijiste que lo ibas a utilizar, o vos importaste hilados para fabricar
alfombras, no fabricaste, o se te vencieron los plazos. En este caso no, sino que si haces una importación temporaria vas a tener otras obligaciones accesorias. Por ejemplo, tener una contabilidad del stock separada y no la tenés al día, por ejemplo. Entonces ahí no estás afectando la finalidad, pero hay una transgresión formal. Bueno, lo mismo el tránsito, removido. Y luego las transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla, puede ser en la transgresión al régimen de equipaje, porque se trae mercadería que no está admitido su ingreso, entonces ahí cabe la multa, y en el caso de la importación para consumo y la mercadería estuviera prohibida, se aplica además el comiso, la multa de 1 a 3 veces el valor en aduana. Y también está el otro caso, en donde en este primer caso, mercadería no admitida, y en el otro caso es mercadería admitida, pero se omite declarar que se está trayendo una mercadería bajo el régimen de equipaje. Entonces, en ese caso, la multa 2 veces el valor en aduana. Bueno, transgresiones a los regímenes de envíos postales. El envío postal es un régimen especial, todos estos son regímenes especiales. Y es un régimen especial que no puede ser utilizado, se tiene que utilizar con una finalidad personal, no comercial. Entonces no se puede traer mercadería que se exceda de esos límites en cuanto a la cantidad y en cuanto al valor, ¿no? Bueno, y tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales. Se trata de mercadería que, 3 supuestos. El 985, mercadería que lleva estampilla porque paga impuestos internos. Se importa y tiene unos impuestos que son de la DGI, que son por tributos de carácter nacional. Y tiene que tener adherido el instrumento fiscal. Luego tenemos mercaderías que por su posición arancelaria tienen que tener adherida la estampilla de la aduana. Pero acá, la de impuestos internos, entiendo, no sé, pero en esta sí salió una resolución el año pasado que se establece la digitalización del sistema de identificación de productos que requieren, no todos los productos requieren estampilla. Por ejemplo, nosotros vemos estampillas que tienen los anteojos, los cosméticos, cigarrillos. Bueno, algunas mercaderías están en una resolución, juguetes, que exige la estampilla. Antes las estampillas venían en papelito que se adherían con un sistema que para retirarla se rompía la estampilla. Ahora hay un sistema digital, ¿no?, que está en esta resolución, que reemplaza al sistema de estampillas previsto en esta resolución del año 1987, y que esto formó parte de las cuestiones de la desregulación, porque se estaba utilizando todavía un sistema que también se vuelve obsoleto en la medida en que se tenga necesidad de la utilización del papel. Y por último, en 1987, cuando tenencia ilegítima con fines comerciales o industriales, ¿no es cierto? Es el tipo penal. Esto implica que un negocio tiene mercadería para vender, y es mercadería que no es nacional. Entonces, tiene que llevar las estampillas, como ya dijimos, con esta salvedad de la digitalización. Y si es mercadería que no lleva estampillas, entonces todos los negocios que venden mercadería importada tienen que probar el legítimo ingreso a plaza de la mercadería. Si no lo prueban, son tenedores ilegítimos, y por eso se llama tenencia injustificada. ¿Y cómo lo prueban? Un vendedor de mercadería importada, cuando compra, tiene la factura de compra. En la factura de compra tiene que exigir que se indique el despacho de importación y además, en la medida de lo posible, que se le dé la copia del despacho de importación. De manera tal que la aduana, en el ejercicio de su derecho que tiene en la zona secundaria aduanera, en el territorio aduanero general, de hacer inspecciones, y en esas inspecciones se pueda demostrar el legítimo ingreso a plaza de las mercaderías. No se puede decir, bueno, yo la compré, pero yo no sé, no. No se puede comprar mercadería de dudosa procedencia. Hay que tener la factura comercial que indique cómo ingresó esa mercadería.
sino tipifica la legítima intenencia y que puede dar lugar a la clausura. Bueno, y después tenemos otras transgresiones, el 994. La aduana en cualquier situación de los trámites puede pedir documentación, informes. Bueno, si no se presenta todo lo que pide la aduana, entonces se aplica estas que son residuales, que son formales, que es el artículo 994, que son multas pecuniarias determinadas, y el 995 pudiera, en este caso, el hecho no tuviera previsto una sanción específica en el código y produjera o hubiera podido producir un perjuicio fiscal o hubiera podido afectar o afectó el control. Por lo común, los temas de certificados que no están en debida forma y luego se subsanan, arrancan por 954, inciso B, como dijimos. Después se presenta el abogado, lleva el certificado, cumple con todo y lo reencuadran en esta multa formal. Bueno, y por último, el contrabando menor, que lo que se tiene en cuenta es el valor de la mercadería, siempre y cuando se trate de supuestos previstos en estos artículos, que es contrabando simple, tentativa, y cuando el valor en plaza de la mercadería sea menor a los 500.000. Y en el caso del tabaco, hasta 160.000, siempre y cuando estas cantidades no formen parte de una cantidad mayor, que en su conjunto supera. Y tampoco que el imputado hubiera sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los delitos previstos en el Código Aduanero, en todos estos artículos. Bueno, y por último, acá yo les dejo todo lo que el DNU indica respecto de las cuestiones vinculadas a la facilitación del comercio. Hay un artículo que se modificó, que está vinculado, todo esto que yo resumo aquí está vinculado con infracciones aduaneras. Ejemplo, en este primer caso, si hay un funcionario aduanero sospecha de que se cometió un ilícito aduanero, el DNU establece que se debe procurar la continuidad de la operatoria aduanera, pero aclara, ¿no es cierto?, que obviamente si se sospecha que hay un ilícito aduanero, sí se puede interrumpir el trámite, pero tiene que haber elementos de convicción y un razonable estado de presunción de que se cometió el delito o infracción. Es decir, que es contundente en ese sentido y respaldatorio de que no haya denuncias que no sean sólidas. Después también importante para el tema de las infracciones aduaneras es las cuestiones vinculadas a la simplificación, la utilización de servicios cada vez que incorporen mayor tecnología, trámites electrónicos, que se utilice, bueno, efectivamente lo que es la firma digital, la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos digitales, que se admita la equivalencia y la validez. Bueno, que se publiquen todas las normas, que todos los operadores del comercio exterior tengan la posibilidad de acceder a todas las normativas sobre las cuales las aduanas se basan. Hay normas que en alguna época se dictaba la aduana y eran internas de la aduana. No, todas tienen que estar publicadas para asegurar transparencia y buenas prácticas. Bueno, que todos los trámites de los terceros organismos sean digitalizados, eso ya hay un proceso importante y se ha avanzado muchísimo en estos últimos 4 años, 5 años, y todo a través de la BUCE, de la Ventanilla Única del Comercio Exterior. Siempre vemos que salen, hoy salió otra, de incorporar trámites a la BUCE. Bueno, después también se refiere al despacho en curso, que si hay un ilícito aduanero, en donde el funcionario aduanero proceda a la denuncia, se permita el libramiento bajo el régimen de garantía, salvo que, como decíamos al principio, en algunos ejemplos, que implique un régimen de prohibiciones. Por ejemplo, no te van a permitir importar mercadería si no tenés certificado de SENASA, porque esa mercadería, si no está amparada por un certificado, mientras no tenga amparo del certificado, es de importación prohibida.
está sujeta a una restricción, que es el certificado. Mientras no esté el certificado, no la vas a poder ingresar ni bajo régimen de garantía. Bueno, todos los agentes del servicio aduanero, dice el DNU, procurarán preservar la actividad, la continuidad de las operaciones que se hallan en curso, y solamente procederán cuando haya elementos razonables de convicción y que les den un estado de presunción de que se cometió un delito o una infracción. Bueno, acá están los artículos que mencioné resumidamente. Acá está el otro artículo de la resolución anticipada. Algunos de los artículos los puse expresamente. Y otra cuestión importante que me parece útil en esta última instancia que tenemos es comentarles que también el DNU establece que el Poder Ejecutivo Nacional, dice el DNU, debe procurar la adhesión a convenios internacionales existentes que signifiquen para el sector aduanero una innovación y desburocratización de procedimientos administrativos y de control con el objetivo de reducir costos, fomentar la inclusión argentina en el mercado internacional. Y yo he tenido oportunidad el año pasado y este año también de trabajar en procesos, en proyectos de investigación con profesionales, en donde tomamos normativas internacionales que ya han sido estudiadas y analizadas e implementadas por otros países, y que posibilitan la facilitación del comercio y la reducción de los costos. Uno de ellos, y que esos proyectos están liderados por la Cámara de Comercio Internacional, en donde reúne profesionales que son especialistas en estos temas, que todos nos dedicamos a los temas aduaneros, y estudiamos, por ejemplo, el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul establece la admisión temporaria de mercaderías que, por tratarse de sujetos que permanentemente tienen que ingresar o salir, tienen que estar haciendo el trámite, en nuestro caso y en nuestro país, ante la aduana, pidiendo el permiso para salir las salidas temporarias. Por ejemplo, profesionales que salen con sus equipos para hacer mediciones en el extranjero o que vienen del extranjero, o mercaderías para ser presentadas en ferias, exposiciones. Tienen que hacer trámites bastante complicados, costosos en la aduana, primero para tener una autorización. El carnet ATA evita tener que hacer todo ese trámite. Por ejemplo, el caso que yo les pasé de la jurisprudencia de Lelutier. Lelutier, si tuviera un carnet ATA, le permitiría salir cada vez que va a hacer espectáculos por el mundo u otros, digamos, grupos musicales que vienen a nuestro país, podrían ingresar con un carnet que todas las mercaderías que tienen, que permanentemente ingresan o salen, están identificadas y no tienen que hacer el trámite en la aduana. Es como el documento, ese carnet de todas esas mercaderías, que las declaran una vez y tiene una validez de un año, tiene un costo anual, y permanentemente ingresan y salen. Por supuesto que se controla, pero no tienen que hacer el trámite, ¿no? Y después el otro proyecto en el que participé, y eso evita infracciones aduaneras. El ejemplo es el de Lelutier, que tuvieron la infracción porque el despachante le tramitó la salida temporaria y no le alcanzó el tiempo. Ellos iban por 3 meses y el despachante, por algún error de comunicación, le hizo la salida por 60 días. Entonces, se les venció y terminó en el Tribunal Fiscal con una multa, el comiso de la mercadería, y después en el Tribunal Fiscal se resolvió comiso no, multa sí, pero reducida, teniendo en cuenta las características de la situación que se había planteado. Personas que no tienen por qué conocer. Los que cantan y hacen espectáculos no saben de esa. Pero no solamente para eso, sino para un montón de cuestiones muy interesantes. Y la otra es la ley modelo de las Naciones Unidas, que el Grupo Económico elaboró un modelo internacional de estándares digitales, como una propuesta para que todos los países adhieran. La mayoría de los... en el Carnet ATA hay 80 países que ya están con el Carnet ATA. Y la ley modelo UNCITRAL es algo más reciente. Inglaterra ya se incorporó, en Francia se está incorporando, Paraguay ya se incorporó. ¿Y qué es interesante de la ley modelo de las Naciones Unidas?
Model Law se llama. Es una ley modelo de estándares digitales en donde cada país que la toma para el comercio internacional se establece ciertos, digamos, pautas que justamente son los estándares de la digitalización y del expediente electrónico. Que si se toman esos estándares digitales, ¿qué va a permitir? Que tengamos interoperabilidad en materia aduanera y de comercio internacional, en lo que hace a toda la logística del comercio internacional, con los demás países que ya la van a ir adoptando. Porque los documentos dejan de ser en soporte papel para ser digitales. Entonces, esa interoperabilidad va a permitir que cuando se hace una operatoria de importación o de exportación, los documentos, por ejemplo, el Bill of Lading, se pueda presentar en formato digital y tenga equivalencia y sea lo mismo, tenga la misma validez jurídica que si hubiera sido presentado en soporte papel. Nosotros todavía estamos en un proceso, pero se está tratando también de que esta ley modelo sea analizada y en ambos casos se requiere que sean validadas, incorporadas. Bueno, acá entonces después todo esto ya es comentario que les hice respecto de la importancia de la tecnología. Y todo esto lo van a tener en el material. Entonces, en la reunión de hoy vimos las herramientas de prevención de la declaración inexacta, ignorar contenido, utilizada antes de la oficialización, declaración supeditada, utilizada al momento de la oficialización, cuando ya hubo un sumario, en los despachos idénticos posteriores, la rectificación, ya se equivocó, luego de la oficialización se puede rectificar, requisitos que vimos que se tienen que cumplir, la autodenuncia, también cuando no se dan los requisitos de la rectificación, autodenuncia. En el caso de la rectificación no hay multa, en el caso de la autodenuncia se reduce la multa. Y luego las resoluciones anticipadas, para evitar sanciones de declaración inexacta, tanto en materia de valoración, de clasificación o de criterios técnicos. Y por último, entonces, todos los demás ilícitos como a título de mención para tener en cuenta que no es solamente declaración inexacta. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Bueno, por lo pronto comentar que ya quedó cargado el trabajo evaluatorio, doctora, en la plataforma para los alumnos. Y bueno, Perfecto. y agradecerle obviamente por su tiempo, predisposición, siempre para nosotros, así que ha sido un placer. Bueno, muchas gracias Muchas, igualmente de mi muchas parte. gracias, María del Carmen. Bueno, muchas gracias a ustedes también bueno, compartir todas estas dos reuniones o tres reuniones que hemos tenido y que bueno, me sirve para abordar todos estos temas que son muy,